¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Me iba a dejar la mascarilla porque Eusebio dijo que nos teníamos que dejar la mascarilla durante la predicación, pero se me olvidó que yo iba a dar la palabra, entonces bueno, ya me la quito ahora sí. ¿Cómo están todos? Veo que están bien abrigaditos, ¿verdad? Bueno, sorprendió el frío. Bueno, pero gloria a Dios que estamos aquí en casa del Señor, ¿verdad? Para adorarle, para alabarle, para exaltar su nombre como iglesia, como congregación, y qué bueno, eso es muy bueno. Vamos a hacer una oración, hermanos, para encomendar este tiempo en manos del Señor y sí proceder a su palabra, ¿verdad? Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre. Gracias, Señor, porque buena y maravillosa son tus obras, Señor. Gracias porque en este día nos levantamos con vida y salud, Señor. Gracias por nuestros familiares, Señor. Gracias porque nos acordamos cuando en otro tiempo no teníamos este acceso a ti, Señor. Éramos enemigos tuyos, pero gracias a tu sacrificio ahora no tenemos intermediarios, podemos venir directamente a ti, Señor, y no podemos y no tenemos otra cosa que hacer sino que alabarte y darte gloria. Queremos entregar este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos asista en este momento para que cada uno de nosotros podamos, Señor, entender la palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos que durante este tiempo, Señor, pongas la palabra, me des claridad para poder expresar, Señor, y poder dar a entender tu mensaje. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, el título de esta noche es ¿qué demanda Dios de ti para el 2021? ¿Qué demanda Dios de ti para el 2021? Seguro que este texto le resulta a usted, o esta frase le resulta a usted familiar, ¿verdad? Pero fíjense que a lo mejor hasta se ha imaginado de qué vengo a hablar. ¿Qué demanda Dios? Aprovechando que son épocas de inicio de año, ¿verdad? Queda perfecto el título porque, bueno, estamos comenzando el año, época de resoluciones, épocas de promesas. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor con este tema. ¿Qué demanda el Señor de ti? Y primero permítame disculparle, pues, porque yo no he descubierto la rueda. No le vengo a hablar ninguna revelación que el Señor me dio, sino la revelación que está en su palabra, ¿verdad? No vengo a motivarle, sino le vengo a decir lo que el Señor en su palabra ha dicho y ha venido diciendo desde que se escribió. Y es lo mismo que el Señor ha venido diciendo los 365 días del año pasado y lo que el Señor nos ha venido diciendo los 8 días, ¿verdad?, que han transcurrido este año. Es lo mismo. Así que me gustaría, pues, que iniciáramos esto leyendo un texto, y para eso le voy a pedir que lo vaya marcando para que lo tenga en su Biblia. Es Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y es que, hermanos, sí sería más fácil empezar una predicación, ¿verdad?, hablándoles pues o diciéndoles frases como esta: hermano, este es el año de la promesa. Hermano, este es el año de cielos abiertos, este es el año donde el Señor va a entregar a sus enemigos en sus manos y ustedes van a decir, gloria a Dios, aleluya, y quizás algunos se paren y quizás alguno que esté por ahí medio durmiendo se diga, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Sería mucho más fácil que yo les diera este tipo de frases emotivas, pero lamentablemente, hermano, estas declaraciones que yo pudiera hacerlo se van a quedar simple y sencillamente pues en emoción, ¿verdad? Que les va a durar quizá mientras manejan a su casa, les va a durar quizás hasta mañana por la mañana, pero ya luego se va a esfumar y no va a quedar absolutamente nada para recordar, nada para meditar, nada pues que sea de edificación para su vida. Muchas personas a veces cuando termina el año en estas épocas recientes, ¿verdad?, se sientan alrededor de una mesa y hacen resoluciones. ¿Cuántos han hecho resoluciones de año nuevo? Creo que todos alguna vez hemos agarrado una lista ahí, hemos escrito un testamento con resoluciones, ¿verdad?, que quizá la mayoría de ellas no se cumplieron, pero ni el 1%, pero pues ya se volvió una costumbre hacer resoluciones a fin de año. Inclusive declaramos, Dios mío, voy a hacer, allá hablando de nosotros los cristianos, voy a hacer tal cosa, Dios, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y llega fin de año y otra vez tenemos que agachar la cabeza cuando nos conseguimos porque no hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer para el Señor, ¿verdad? O sea que algunos afuera creen que porque simplemente le arrancas una hoja al calendario que dice 31 y ya viene el día 1, entonces por arte de magia ya como que todas las cosas van a cambiar, ¿verdad? Algunos piensan pues que, otros que son, ahora sí, que piensan mal, dicen, bueno, el año nuevo es una ilusión, el año nuevo así es como, viene a ser como una mentira piadosa que nos colocamos nosotros mismos con la intención de que como no alcancé algunas metas el año pasado, como no alcancé algunas cosas que me propuse el año pasado, entonces pues me creo esa mentirilla allí de que el año nuevo me va a dar nuevas oportunidades. Estos son los que piensan así de esa manera, ¿no? Pero es imposible, hermanos, que del 2020, 31 de diciembre del 2020 al 1 de enero, pues ocurra una magia en nuestras vidas y que todo cambie, ¿verdad? No va a pasar así. Mucha gente dice, no, el tiempo
es lineal, el tiempo no es cíclico, y es verdad, si nos podemos dar cuenta, pues el tiempo es lineal. Quizás lo que no hicimos el año pasado, sí pueda que tengamos el tiempo de hacerlo este nuevo año, pero por eso es que es bueno que cuando iniciemos algo nosotros lo culminemos, iniciemos algo, lo culminemos, ¿verdad? No seamos de aquellos que pues iniciamos una cosa y no importa, ya el año que viene tenemos otra oportunidad. O vemos atrás y decimos, wow, inicié este proyecto y no lo terminé. Entonces así se pasa mucho la vida de muchas personas. Pero es necesario que reaccionemos, ¿verdad? Como cristianos. Tu vida y mi vida van a cambiar cuando decidimos, cuando nos proponemos y volvemos esto una acción, ¿verdad? Hacer lo que nos propusimos, concluirlo, es la manera que nuestra vida va a cambiar. Porque alguien dijo por allí que no podemos esperar resultados diferentes si hacemos todo el tiempo lo mismo, ¿verdad? Sería una locura hacer lo mismo y esperar algo diferente. Las cosas van a ser diferentes cuando nos empecemos a comportar como hijos de Dios, ¿verdad? Cuando obedezcamos su palabra y cuando digamos sí a algo es sí, cuando digamos no es no, etcétera. Vamos a estar viendo un poco de esto más adelante. Y también que permitamos que el Señor moldee nuestras vidas. Entonces este es un inicio, es un buen año, no seamos ni de un extremo que hacemos una lista de resoluciones de las cuales no se van a cumplir, pero tampoco seamos del otro extremo que dicen, el año nuevo, eso es una mentirilla piadosa ahí que la gente se inventa porque fue un perdedor el año pasado y quiere que el otro año pues tenga ese consuelo de que viene un año y pueda hacer otras cosas. Ni lo uno ni lo otro. Todos en esta vida, esto es muy cierto, necesitamos una oportunidad para comenzar algo, ¿verdad? Quizá en algún momento algo estábamos haciendo mal, por ignorancia, por lo que sea, pero lo estábamos haciendo mal, pues aprovechemos este nuevo año, ¿verdad? Un nuevo año significa una nueva oportunidad para cambiar lo que veníamos haciendo mal, aquello que no estaba bien delante de Dios. Todas las resoluciones que se hacen comúnmente, vas a estar de acuerdo conmigo, son, bueno, en enero comienzo el gym, ¿verdad? En enero, pues ahora sí comienzo la dieta. O el año que viene, 2021, pues voy a comprar la troca de mis sueños. Voy a comprar la casa de mis sueños, el empleo de mis sueños, etc. Usted me puede mencionar muchas de las resoluciones que quizá usted ha hecho, ¿verdad? Pero ciertamente la más importante es buscar a Dios sobre todas las cosas. Y ese es el deber ser de todo cristiano. Aunque hay algunos pues que no lo ven de esa manera, pero no hay otra salida. Si eres cristiano, eso es lo que Dios demanda de ti, ¿verdad? Obedecer a Dios y obedecer su palabra. Y es que la obligación de todo cristiano es hacer lo que Dios pide. Por eso el título es ¿qué demanda Dios de ti en este 2021? ¿Qué pide Dios de ti en este 2021? Obediencia. Y nada más que otra cosa que obediencia. Razone conmigo, la mayoría pues de las oraciones que los cristianos hacemos, y esto lo conversamos con los hermanos en el discipulado, son Señor, ayúdame, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, ¿verdad? Siempre con la intención de pedir, siempre con la intención de pedir, ¿verdad? Pero Dios te está pidiendo, pues te pidió el año pasado que le obedecieras y de igual manera te está pidiendo este año que le obedezca. Bueno, pero es que yo soy un buen asistente a la congregación, yo soy un buen diezmador, yo canto muy bonito, pero está bien, todo eso es bueno, ¿verdad? Pero el Señor te está pidiendo que le obedezca, ¿verdad? Todo eso es muy bueno, pero si no obedeces, pues estás desobedeciendo, estás afrentando al Señor. Ahora sí vamos a ir al texto bíblico de Deuteronomio 10:12. Si lo lee allí, el que lo va a leer en la Reina Valera como yo, pues tiene un título allí y el título dice así, lo que Dios exige. Y esto es lo que Dios le dice a su pueblo Israel. Voy a leerle Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Permíteme darte un contexto, ¿verdad? Del pasaje, porque ese ahora pues nos lleva a la necesidad de dar un contexto del pasaje. Y recordemos pues que anteriormente Dios le había dado las 2 tablas a Moisés, ¿verdad? De los mandamientos, sube al monte, Moisés recibe estos mandamientos, pero cuando viene bajando pues se consigue ya con la fiesta que tenía el pueblo de Israel al pie del monte, adorando al becerro de oro. Y Moisés rompe las tablas y ese rompimiento de esas tablas se significaba o simbolizaba pues ahora sí una rotura, ¿verdad? Del pacto de Dios con Israel. Se simbolizaba ahora sí como que un rompimiento de las relaciones de Dios con Israel. Pero luego de que Moisés intercede por el pueblo, intercede por Aarón, que fue el que ahora sí uno de los culpables de que y sirvió para hacerle este becerro de oro al pueblo, Dios nuevamente le dice a Moisés, bueno, sube, prepara 2 tablas nuevas, sube, te voy a nuevamente ahora sí a darte una réplica de los mandamientos. Y Moisés sube y atiende. Y aquí en esto podemos ver, pues simbolizar esa restauración de la relación de Dios con Israel, con el pueblo de Israel.
Y vemos pues una muestra de misericordia impresionante y una muestra de la gracia de Dios. Por eso es que vamos a considerar en el capítulo 10, pasando por el versículo 12, versículo 11, vamos a considerar algunos principios importantes que pude extraer acerca de la obediencia. Así que dígale a su hermano que tiene a su lado, pero primero asegúrese de tener la mascarilla, sea obediente. Dicen algunos por ahí, no, es que ya el Antiguo Testamento ya pasó, ya el Antiguo Testamento es historia, no sirve, ¿verdad? Muchos dicen de esa manera, pero te leo rápidamente Romanos 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que esto aplica perfectamente para nosotros. También dice su palabra, pues, que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para la enseñanza. Así que todo esto que está aquí, hermano, pues nos sirve para nuestra enseñanza y para nuestra consolación. Entonces, ¿qué pide Jehová a sus hijos? Obediencia. Esa es la respuesta, hermano. No es ninguna revelación, no es nada que el Señor haya dicho en un sueño, no, está en su palabra, pues desde Génesis a Apocalipsis. Eso es lo que Dios demanda de aquellos que son sus discípulos, de aquellos que son sus siervos, obediencia. ¿Qué pide un padre terrenal, en este caso los que son padres a sus hijos? Lo mismo, ¿verdad? Obediencia. Si el hijo puede ser muy proactivo, puede hacer esto, por su cuenta puede hacer aquello, pero si es rezongón, no obedece, no cumple con lo que su papá le dice, pues de nada sirve. Es de la misma manera, eso nos sirve para ilustrar la obediencia que el Señor está demandando, ¿verdad? Es lo mismo que el Señor nos pide, obediencia. ¿Cuántos creen que hay bendición espiritual, bendición ahora sí material cuando obedecemos al Señor? ¿Cuántos creen? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. En este mundo donde nos encontramos, hermanos, lamentablemente, pues nos encontramos en una sociedad que es rebelde, ¿verdad? Desobediente. Me refiero allá afuera, a los que no son hijos, no son discípulos de Dios. Una sociedad desobediente. Para una muestra, pues todo el año pasado, en medio de una pandemia, tuvimos protestas, tuvimos rebeliones. La muestra más reciente, pues lo que pasó aquí en el Capitolio hace 2 días, ¿verdad? Revoltoso, gente que no atiende las leyes civiles, no atiende, ahora sí, las autoridades, etcétera. Y eso se entiende porque, pues, estamos en un mundo donde el pecado se expresa de esa manera. Somos una sociedad muy revoltosa, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 3:2, que ya al final de los tiempos vendrían hombres soberbios y desobedientes a los padres. Y también esto lo vemos en los hogares, hijos desobedientes a los padres, rezongones, hijos que pues ahora sí no aprecian el consejo de su padre, no aprecian el consejo de su madre. Y te puedo dar otros ejemplos. La Biblia habla claramente, ¿verdad?, de que hombre y mujer los creó. Es un pasaje que lo podemos ver claramente. Sin embargo, pues la sociedad, el mundo, pues ahora propone leyes donde pues quieren hacer matrimonios igualitarios. La Biblia dice Adán y Eva, y el mundo afuera pues dice Adán y Evaristo. Crean su propia historia, ¿verdad? Crean leyes o promulgan leyes donde pues promulgan el aborto en unos países, crean leyes donde hay un matrimonio igualitario en personas del mismo sexo, y así nos podemos ver, crean leyes donde ahora sí el hombre, una persona se cree que es una mujer, pues hay una ley donde debe respetarle porque él se cree que es una mujer o se cree que es un caballo, etc. Y así es la manera como la sociedad rebelde a Dios pues se ha dirigido, y este mundo se ha dirigido pues creyendo pues en sus propios, ahora sí que los caminos que el hombre transita son los mejores. Dios está completamente alejado. Pero Dios a nosotros, hermanos, los que estamos dentro de este reino, nos demanda obediencia. Y la obediencia requiere respeto a la autoridad que ha sido instituida, ¿verdad que sí? Un ejemplo en el trabajo nos da es otro buen ejemplo, ¿verdad? El jefe le dice a Pedro Pérez, creo que aquí no hay ningún Pedro Pérez, pero le dice el Pedro Pérez, el patrón, le dice, te necesito mañana a las 5 de la mañana, y es domingo, y Pedro Pérez dice, sí señor. Una obediencia, ¿por qué? Porque pues le conviene conservar su trabajo, le conviene pues el trabajo que está haciendo, desde la misma manera. No importa que seas 4 de julio, Día de las Madres, domingo, Navidad, te necesito mañana a las 5. Sí, Señor. Y con esa misma actitud, pues esa es la misma actitud que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Obediencia, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, hay que ser sumiso a la autoridad, hay que ser obediente. ¿Usted está haciendo lo que Dios le pide? Le pregunto. ¿Está haciendo lo que Dios le pide que haga? ¿Está cumpliendo con lo que Dios le ha mandado en su palabra, en sus mandamientos? En este pasaje de Deuteronomio que acabamos de leer, capítulo 10, versículo 12, vamos a estar extrayendo el primer principio que quiero enseñarle esta noche, y está allí mismo, y vamos a leer la primera parte de este versículo, Deuteronomio 10,
versículo 12. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Y el primer punto que te quiero dar para aquellos que están anotando allí es: Dios tiene el derecho de exigirnos obediencia. Dios tiene el derecho de exigirnos obediencia. Y Dios tiene el derecho, hermano, de exigirnos obediencia, ¿sí? Tiene el derecho a demandar obediencia a todos los que se han llamado cristianos. En este caso la iglesia no te exige, el pastor no te exige. A los jóvenes el padre no es quien te exige obediencia, ¿verdad? Es Dios quien te exige obediencia. En 1 Corintios 11:13 pues vemos que la palabra nos enseña que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? El hombre es la cabeza de la mujer y la mujer y el hombre son la cabeza de los hijos, ¿verdad? De los que están bajo su autoridad. Y ese es el orden, hermano. Cuando alguien se sale de ese orden o cuando alguien no está haciendo su parte, pues las personas por lo general creen, el joven, que uno cuando es joven pues cree que se la sabe todas, entonces dice, mi mamá no sabe nada, no voy a hacer caso, voy a hacer que hice caso, que obedecí, pero no voy a obedecer. Pues no estás engañando a tu papá joven, no estás engañando a tu mamá, estás cometiendo una afrenta ante Dios, ¿verdad? Que es la autoridad máxima. De igual manera, cuando alguien no hace su parte, el esposo no hace su parte, la esposa no hace su parte, pues no estás ofendiendo a la persona que se supone que es la autoridad tuya, sino a Dios directamente, ¿verdad? Cuando alguien no obedece a sus pastores, dice la palabra, obedeced a vuestros pastores, ¿verdad? A vuestras autoridades civiles. Cuando alguien no obedece la ley de tránsito, pues, y no lo vio nadie, no lo vio el policía, pues no pasa nada. La persona dice, me salí con la mía, pero realmente, pues, estás cometiendo una afrenta a Dios. Cuando alguien no hace sus impuestos como debe ser y miente, ¿verdad? No estás engañando, pues nadie te pilló, nadie te vio, no estás engañando al IRS, estás engañando a Dios. ¿Sí? Aquel que dice, ¿por qué tengo que obedecer yo al pastor? ¿Por qué tengo que obedecer yo a esa persona que está ahí? Pues porque si estás dentro de una iglesia local, pues se supone que el pastor es la persona la autoridad que Dios ha instituido, ¿verdad? Y es la persona pues a la cual se le debe obedecer. El versículo, hermano, nos dice de manera enfática, ¿qué te pide tu Dios? ¿Qué te pide tu Dios? No dice, ¿qué te sugiere tu Dios? Ahora, no falta que haya pues alguien que no entendió, ¿verdad? Y se pregunte, ¿pero por qué tengo que obedecer a Dios? Cuando uno le comparte a las personas afuera, en tu trabajo, quizás te ha pasado, y tú le tratas de enseñar, aparte de compartir el evangelio, y te dicen, pero todo está bien, pero ¿por qué tengo yo que obedecer a Dios? Y ellos se hacen esa pregunta, ¿verdad? Y me gustaría responderte esta pregunta, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? Deuteronomio 10:14, acompáñame allí. Deuteronomio, el mismo capítulo, solamente unos versículos más adelante. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Sí, porque muchos afuera, pues, aunque no saben qué significa la palabra ateo, pues aún dicen, yo no creo en Dios. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Yo llevo mi vida como yo quiera. Pero mira lo que dice Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, hermanos, Dios tiene el derecho a exigirnos porque Dios es un Dios creador, ¿verdad? Esto lo conocemos muy bien. Dios es un Dios creador que hizo lo que vemos y lo que no vemos, ¿verdad? O sea, no hay competencia. Dios mismo, hablando de sí en Isaías 46, versículo 9 en su parte B, Dios mismo hablando de sí dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Entonces, somos su creación y le debemos obediencia, ¿verdad? Usted ha visto por allí, dicen de allá donde yo vengo, dicen, ¿quién ha visto cuando los hijos quieren cuando los hijos quieren mandar a sus padres, dicen por allá, ¿quién ha visto los pájaros disparándole a las escopetas? Es al revés, ¿verdad? Los escopetas disparan a los pájaros. Entonces, ¿quién ha visto que su creación pues ponga en duda y desobedezca a su creador? Jehová le dice al pueblo unos versículos más adelante. Ahora vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 10, pero en el versículo 21. Dice así, Él es objeto de tu alabanza. Él es objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y también, acompáñeme a Isaías 40:26. Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque la mayoría de las veces nosotros pues
y estamos rodeados de cosas que el hombre ha construido, ¿verdad? Aquí pudiéramos decir, bueno, pero aquí nada lo ha hecho Dios. Dios es un Dios creador, pero pues aquí no veo yo creación de Dios. Bueno, evidentemente lo que el hombre ha construido, pues los materiales Dios los creó, ¿verdad que sí? No existe tal cosa del Big Bang, de la evolución, de que de la nada salió todo. Pues es un argumento muy usado, sí, por las personas que se quieren deshacer de ti allá afuera cuando les predicas el evangelio. Si te pasa mucho eso y te quieren deshacer de ti cuando les predicas el evangelio, quiere decir que estás haciendo muy bien tu trabajo, ¿verdad que sí? Salmo 50 del 10 al 12. Vamos a leer el Salmo 50 del 10 al 12. Refiriéndonos al Dios creador. ¿Y por qué le debo obedecer? Dice el Salmo 50 del 10 al 12. Porque mía es toda bestia del campo y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué les parece? Debemos adorar a Dios y obedecerle porque Dios es un Dios creador. Otro pasaje, Juan capítulo 1 versículo 3. Muy conocido por ustedes, dice, todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Entonces, como nosotros, ¿verdad? Almas, criaturas finitas, ¿cómo nos vamos a oponer a obedecer a un Dios pues que estamos viendo todas las grandezas y maravillas, un Dios todopoderoso? No podemos, ¿verdad? Si no, pues preguntémosle al COVID-19 cómo ha puesto cabeza patas arriba al sistema y eso demuestra pues una vez más la fragilidad del hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que obedecer a Dios porque Dios es un Dios creador. Ahora acompáñenme ahí en el mismo capítulo, vamos al versículo 15, Deuteronomio capítulo 10, ahí es donde estamos estacionados, pero esta vez en el versículo 15. Y te voy a dar otra razón por la cual debemos de obedecer a Dios. Dice así, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió de su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Y otra razón, hermanos, por la cual tenemos y debemos de obedecer a Dios es porque Dios nos ha escogido, Dios nos ha redimido, ¿verdad? Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, pues que fue escogido entre muchos pueblos para que pues su Mesías viniera a este mundo, para que se encargaran, ¿verdad?, de propagar la enseñanza del Mesías. Pero cuando se refiere a su iglesia, pues somos escogidos y somos redimidos. Fuiste redimido en otro tiempo. No pertenecías a esta familia o no pertenecíamos a esta familia. En otro tiempo estábamos perdidos viviendo nuestra vida como mejor nos parecía, ¿verdad? Íbamos según nuestra propia opinión, pero ahora el Señor, atendiendo ese llamado, a esa predicación del Evangelio, tú has creído y el Señor te ha redimido. ¿Y quiénes son los llamados? Pues a todos los que se les predica el Evangelio, hermano. Cuando usted le predica el Evangelio, pues le está dando la oportunidad a otro de que escuche y que su corazón ahora sí se atienda, ¿verdad?, a la palabra, a ese llamamiento que Dios está haciendo, pues, y venga el arrepentimiento. Si tú estás aquí, hermano, es porque oíste y porque creíste, por lo tanto, pues eres un escogido de Dios. También dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, refiriéndose al Señor. O sea, que el Señor Jesús fue rechazado, ¿verdad que sí? Aquellas personas que no aceptaron, que escucharon, pero pues le entró por aquí, le salió por allá, no aceptaron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús definitivamente fue rechazado muchas veces, pero usted y yo lo recibimos y por eso estamos aquí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y por consecuencia, hermano, pues es otra razón que tenemos nosotros para obedecer al Señor. Dios es un Dios creador y Dios es un Dios que nos ha redimido. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice de la siguiente manera, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, Dios nos ha perdonado muchas veces cuando oramos por los enfermos, ¿verdad? Decimos que pues Dios nos ha sanado de la enfermedad más grande que la humanidad ha padecido, que es el pecado, ¿verdad que sí? Por amor. También Dios pues nos ha dado el arrepentimiento y ha pagado esa deuda, que era una deuda que creo que ningún ser humano jamás habría podido pagar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que tenemos el derecho de desobedecer? No podemos, ¿verdad? Primera de Corintios, acompáñeme allí. Vamos a estar pasando por varios versículos, así que desenfunde rápido. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. El Señor nos ha redimido y por lo tanto le pertenecemos. Leo el versículo 19. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora pues no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos, le pertenecemos al Señor. Así que siguiendo allí en ese capítulo 10, acompáñenme ahora al verso 21. Capítulo 10 de Deuteronomio, el versículo 21. Entonces hemos visto por qué tenemos que obedecer a Dios. El primer principio, pues porque Dios es un Dios creador y Dios nos ha escogido, Dios nos ha redimido. Deuteronomio 10, versículo 21. Dice así: Él es el objeto de nuestra alabanza. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes cosas y terribles que tus ojos han visto. Dios es grande, hermano, y siempre que leemos desde Apocalipsis hasta Génesis hemos visto las grandezas de Dios, los milagros portentosos de Dios durante toda la Escritura. En Hechos vemos cómo su iglesia, pues apoyada por el poder de Dios, perseveró, ¿verdad? En el primer siglo, el siglo de la persecución, los primeros tiempos de los apóstoles, donde la iglesia fue más perseguida, fue donde la iglesia más proliferó, fue donde el cristianismo se expandió por toda Europa, por toda Asia. Entonces podemos ver cómo Dios ha hecho cosas maravillosas. Dice su palabra que la plenitud de aquel lo llena todo. Eso está en Efesios 1:23. Entonces, hermano, Dios es el objeto de nuestra alabanza. Una vez nosotros fuimos criatura, ahora que Dios nos ha escogido, nos ha redimido, ahora fácilmente reconocemos que Dios es el objeto de nuestra alabanza. Afuera, pues las personas alaban, qué sé yo, las cosas materiales, se preocupan por alabar a su jefe, se preocupan por alabar otro tipo de cosas. Nosotros, los que estamos de este lado, que somos hijos del reino de Dios, ¿verdad? Que somos sus discípulos, nos preocupamos por alabar al Señor. Dios es el objeto de nuestra alabanza. El segundo punto que te quiero dar, si recuerdan el primero que extrajimos del capítulo 10, versículo 12, Dios tiene el derecho a pedirnos obediencia. Ahora vamos a ver el segundo punto para los que están anotando. Debemos obedecer a Dios a su manera. Dios nos demanda obediencia porque Él es Dios, pero también esa obediencia debe ser a la manera de Dios, no debe ser a la manera nuestra, ¿verdad? Muchos obedecen a Dios a su manera. Estaba leyendo cómo algunos reyes, ¿verdad?, de Israel, hubo reyes buenos y reyes malos, y hubo reyes que comenzaron bien, hicieron las cosas bien, lo que Dios les demandó, pero al final de su vida, de su reinado, pues se desviaron, no hicieron las cosas, muchos hicieron las cosas como quisieron, ¿verdad? Fueron tras mujeres de países, pueblos paganos, y al final pues cayeron en idolatría y se desviaron a pesar de haber comenzado bien. Pero vamos a leer allí el versículo 12 y 13 y vamos a ver por qué qué nos dice Dios de cómo obedecerlo a su manera. El versículo 12 dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? ¿Cómo lo adoramos y cómo le obedecemos a su manera? Nos dice el Señor que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Obedecer a la manera de Dios es, hermano, obedecer su palabra y atender en todo momento lo que ella nos está diciendo. Muchos se autoengañan por allí, ¿verdad? Creyendo que obedeciendo a Dios a su manera, como ellos creen que hay que obedecer a Dios, están haciendo las cosas bien, pero eso no queda ahí, queda nada más allí en autoengaño. Muchos son oidores, pero no son hacedores como los manda la palabra. Los cristianos se engañan a sí mismos y es un principio y un mandamiento claro o es un principio que adoptan las personas, los cristianos en este caso, los hermanos en Cristo, que bueno, la palabra de Dios me dice así y yo lo hago de esta manera, y ellos lo hacen una ley, ¿verdad? Pero no atienden a la ley del Señor. Muchos se justifican de diferentes maneras. No, esta es mi ley, yo antes en el mundo era así y lo hago de esta manera. Oye, pero la palabra dice que al Señor se le adora de esta manera, que cuando estés entre hermanos, pues hables con salmos, con cánticos. No, yo cuando estoy con los hermanos hables de esto porque yo antes era así. Bueno, eso ya es una ley de sus costumbres, ¿verdad? Muchos inventan excusas que se rebuscan. No, es que pues yo no me puedo congregar porque vivo muy lejos. Oye, pero el Señor te manda que te congregues, no te dejes congregar. No, pero es que yo adoro a Dios desde mi casa. Entonces muchos adoramos a Dios y creemos que nuestra relación con Dios pues está bien según lo que yo pienso y según mis criterios, pero debe ser a la manera de Dios.
Dios le dio un mandato al rey Saúl, si recuerdan, ¿verdad? Al rey Saúl, Dios les dijo, destruye, acaba con los amalecitas, extermínalos, no dejes ninguno vivo, ni animales, nada. Esa era la manera de Dios, él debía obedecer a Dios a su manera, siguiendo el mandamiento que el Señor le dio al pie de la letra. Pero pues ya sabemos que él le perdonó la vida al rey, trajo el ganado, ¿verdad? Y cuando Samuel fue y le inquirió, le dijo, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué es eso que yo escucho por allí? Y él dijo, no, yo no he desobedecido, yo fui, acabé con Amalek, traje el rey, pero el pueblo, pues agarró como botín las ovejas y eso es el balido de ovejas que tú escuchas, pero sabemos que él pues no lo hizo a la manera del Señor. Y así somos, o así son muchos hermanos, muchos cristianos, pues que no obedecen al Señor como el Señor manda en su palabra. Ahora, desobedecer a Dios, hermano, es desafiar a Dios. Entonces piense usted, hay que conocer definitivamente a Dios para saber qué Dios me está pidiendo, ¿verdad? Y no desafiarle, no hacer las cosas como yo creo que se deben hacer las cosas. Pero volviendo al ejemplo de los hijos, cuando usted le pide a sus hijos, haga la tarea, haz los quehaceres del hogar, limpia tu cuarto, ordena tu cuarto, ¿verdad? Son reglas de la casa, ¿verdad? Que los niños pues tienen que obedecer, reglas de convivencia y reglas que para ellos pues les hace bien. Y eso hace que usted se sienta agradecido, ¿verdad? De sus hijos de la misma manera. Son expectativas que usted espera de su hijo. De la misma manera Dios tiene esa expectativa que usted obedezca conforme a la Escritura, conforme a la manera de Dios. El versículo, vamos al mismo capítulo 12, versículo 10. Te pide que temas a Jehová, ¿verdad? Leímos allí que le temas. Y este temor pues es un temor reverente, no es el temor que le tienen por allí los esclavos al amo, el miedo terrorífico que le tienen al amo, no, es un temor reverente, ¿verdad? Que le tienen, que le debemos tener al Señor. Muy diferente, es un respeto, ¿verdad? Es saber después de que todo lo que hacemos, en todo momento Dios nos esté evaluando y que por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer, pues Dios nos va a dar retribución, nos va a dar castigo. Eso es tener un respeto reverente al Señor. Dice Jeremías 5:26, te lo leo yo de manera rápida. Jeremías 5:26. A mí no me temeréis, dice Jehová. Así le dice Dios a su pueblo. A tu Dios no le temeréis. Y es que este temor, hermano, que podemos tener hacia Dios es algo positivo para nosotros, ¿sí? El temor que le debemos tener a Dios no es un temor que nos da miedo, no es un temor que ahora sí que nos avergüenza y que nos hace quedar mal, no, es un temor para bien. Y para eso te voy a leer algunos versículos en Proverbios acerca del temor de Dios. Acompáñame a Proverbios capítulo 14, versículo 26. Proverbios capítulo 14, versículo 26. Dice así, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea que mira los beneficios que trae el temor a Dios, ¿verdad? Y el obedecerle de la manera que el Señor nos pide. Proverbios 19, 23, por allí cerquita. Proverbios 19, 23. Dice de la siguiente manera, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Entonces vemos otro versículo que nos habla acerca del temor y cómo esto es beneficioso para nosotros, ¿verdad? El temerle a Dios. Y por último, leamos este proverbio, capítulo 10, verso 27. Capítulo 10, verso 27. Dice así, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos le serán acortados. ¿Qué les parece? O sea, que el temor a Jehová pues es algo positivo, ¿sí? Cuando el Señor nos manda a que le temamos, a que seamos reverentes con Él. Ahí te está diciendo prácticamente, hijo, no te hagas mal, ¿verdad? Si no tienes temor, mira todo lo malo que nos pueda acontecer, ¿verdad? Cuando le tienes temor a Dios, mira todos los beneficios que podemos tener. También allí en el versículo 12 nos dice que Dios pide que caminemos con Él. Y ese camino, hermano,
nos lo muestra la palabra del Señor, ¿verdad? Por ahí dice el salmo más corto de la Biblia, el 119, no mentira, el más largo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y qué hermoso que es que tenemos este libro que nos ilumina ya el camino trazado. No tenemos nosotros que andar trazando ningún camino. No tenemos nosotros que andar descubriendo senderos ni nada. Ya ese camino está hecho. Ya el Señor por ahí transitó y nos los dejó. Y aquí está su palabra, que es la que los ilumina ese camino. Dice el versículo Romanos, capítulo 12, verso 1. Romanos, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto tiene que ver, hermanos, con que le sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios quiere una obediencia completa, eso lo sabemos, ¿verdad? Dios no quiere part-time, Dios no quiere migaja, Dios no quiere que, cuando me quede tiempo, bueno, ahí le dedico a Dios. No, Dios quiere que le sirvas en cuerpo y alma, ¿verdad? Completo. Dios quiere todo de ti. Dios quiere que no nada más en la iglesia, pues bueno, yo sirvo en la iglesia. No, Dios quiere que tú en tu casa seas un servidor, que tú en tu trabajo seas un servidor, ¿verdad? Que seas ejemplo de Cristo en la calle. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto lo hemos aprendido bien, ¿verdad? Leyendo su palabra. Dios no quiere pues, que nosotros tengamos dobles caras, que seamos de doble, ahora sí, que una cosa seamos afuera, una cosa seamos en la iglesia. No, Dios quiere una integridad total, que tú seas íntegro y que cuando te entregaste a Dios en aquella oportunidad, Dios te compró con precio de sangre y ahora no te pertenece, o sea, le perteneces a Dios por completo. Por lo tanto, por eso Dios te dice que debes obedecerle, ¿verdad? En cuerpo y alma. Al otro principio que te quiero mostrar ahí mismo en el Deuteronomio 10 es la obediencia es para nuestro bien. La obediencia es para vuestro bien. Cuando usted obedece, hermano, le va a ir bien. Dios se va a agradar de ti. Eso es lo que prácticamente dice el pasaje. Mira el versículo 13, ahí mismo donde estás en Deuteronomio 10. Mira el verso 13. Dios te pide que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y la obediencia, hermano, es para que prosperemos, para que nos vaya bien, ¿verdad? Para que Dios nos bendiga, entendiendo pues que la prosperidad no es una prosperidad material, no es una prosperidad económica, forma parte de un todo muy grande. Eso es apenas una pequeña partecita. Te leo yo rápidamente Juan 1.2, tercera de Juan 1.2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así que tengas salud, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero volvamos al ejemplo que pusimos ahorita de los hijos y los padres, ¿verdad? Cuando tú aconsejas, cuando tú enseñas a tu hijo, cuando tú le das una orden, cuando tú, hijo, necesito que hagas esto de esta manera, ¿verdad? Por lo general nosotros, que todos ya fuimos jóvenes y sabemos, ¿verdad? Creemos pues que nuestros padres lo están haciendo para hacernos la vida imposible. Creemos que nuestro padre lo está haciendo porque, no, mi mamá me quiere pues subyugar, quiere tener de esclavo, no quiere que yo decida. Eso es lo que pensamos cuando somos jóvenes, ¿verdad? Ella lo hace porque ella va a ser feliz y yo voy a ser infeliz. Pero no, cuando el Señor pues nos demanda obediencia y cuando el Señor nos da un consejo, nos da un mandato, lo hace porque es para nuestro propio bien. Dios quiere que le obedezcamos por nuestro propio bien, aunque muchas veces el Señor nos diga no, aunque tenemos una petición por la que hemos estado orando, Señor, dame esto, aquello, quítame esto, aquello, pues el Señor dice que no, lo que le estabas pidiendo que te aumentara, de repente el Señor te lo quita, o que le estabas pidiendo lo que te diera, el Señor no te da nada, ¿sí? Pero créeme que es por tu bien, así lo dice la palabra, ¿verdad? Hay hermanos que solo les gustan las promesas, en la palabra solo les gustan son las promesas, ¿verdad? Y tienen una Biblia de promesas y ahí están todas las promesas marcadas, pero está bien, eso no está mal. Pero pues la Biblia, usted sabe que la Biblia a veces es más negativa que positiva. A veces la Biblia está más llena de no hagas esto, advertencia. Y usted me dirá, no hombre, ¿y así es la Biblia de negativa? Pues sí, a veces. El mismo libro de Deuteronomio donde estamos leyendo, un solo capítulo para hablar de bendiciones y casi que todos los demás para maldito el que desobedezca, el que no haga esto, el que no haga aquello. O sea que es a través de obedecer. Y está eso allí no para que no,
nos asustemos, no está eso para que no lo hagamos, pues evidentemente, y seamos prosperados. El propósito, pues, de que obedezcamos es prosperar y que te vaya bien. ¿Y cuál es el beneficio? Pues que primero que nuestras oraciones van a ser contestadas, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios, pues nuestras oraciones van a ser prosperadas, ¿verdad? Cuando le pedimos, Señor, quiero crecer, quiero ser mejor cristiano, quiero obedecer tu palabra, Señor. Tu palabra dice eso, yo lo leo, pero yo hago lo opuesto y no sé por qué lo hago, ayúdame. Yo estoy seguro que el Señor te va a dar la fuerza, te va a ayudar a hacer eso. Pero cuando le pedimos, Señor, yo quiero aquella camioneta, Señor, y ya tienes una camionetota, pero no, quieres aquella. Entonces, muy posiblemente esa oración no sea ni contestada, ¿verdad? Cuando tu hijo te pide una paleta y tiene una en la mano y te estás pidiendo una que está allá, ¿tú se la das a tu hijo? No, ¿verdad? No, ya tienes una, hijo. ¿Qué vas a hacer con otra? De la misma manera el Señor, cuando nuestras peticiones son así, pues tan someras, tan superficiales, lamentablemente no. Hay que pedirle conforme a su voluntad. A veces afuera escuchamos estas cosas, ¿verdad? Cuando le compartes a otro, no, pobrecito aquel. Por lo general una experiencia en mi trabajo, no, pobrecito aquel. Y el pobrecito es porque pues no accedió a, qué sé yo, a ir a una reunión donde iban a estar allí en el trabajo. Y usted sabe cómo son esas reuniones, ¿verdad? O accedió a no prestarse para robar algo. No, pobrecito, pero resulta que ese pobrecito y es un cristiano, ¿verdad? Tú lo ves y no, es un cristiano honesto, es un cristiano pues que ha hecho de su familia, es un padre responsable, es un padre pues que ora por sus hijos, es un padre ejemplar, que hizo de su familia prioridad, pero la gente afuera, no, ese pobrecito. Cuando realmente pues es lo opuesto, ¿verdad? Pobrecito aquel que solamente llega a su casa a golpear a sus hijos, a su mujer. Eso realmente es el pobrecito. Nos debe, hermanos, agradar y deleitarnos en la obediencia. ¿Ve? Para un cristiano no existe eso de que no, como es un peso impresionante el poder obedecer su palabra. No, para un cristiano, ¿verdad? Que ya ha comprendido que debe obedecer al Señor, debe ser un deleite y debe deleitarse en su palabra, ¿verdad? Mira lo que dice Salmos 48. Acompáñame allí, Salmos 48. Dice de la siguiente manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿A quién agradas tú? ¿Al Señor? ¿O agradas a otra persona? ¿O agradas a tu jefe? ¿O agradas a tus amigos? ¿Es el Señor lo que te motiva? Cuando los jóvenes, cuando yo fui joven, y estoy seguro que te pasó a ti también, cuando andaban pretendiendo a la señora, pues era un deleite en sacrificarse, ¿verdad? No había ningún tipo de problema. Cuando andábamos pretendiendo a la señora, pues manejábamos. Era una cosa impresionante, nada nos detenía, ¿verdad? Con el propósito, pues, de agradarle a ella, ¿verdad? Así igual debe ser nuestra vida, hermano, gozarnos en obedecer su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Y Dios se va a alegrar, pues, de verme obediente. Dice el Salmo 119 nuevamente, esta vez en el versículo 60. Dice así: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré. O sea que no debemos esperar, hermanos, a que llegue el 31 de diciembre de este año en curso, 2021, para decir, no me alcanzó a hacer las peticiones, las resoluciones que hice con el Señor. No, bueno, ya viene el 2022. Allá arrancamos otra vez, ¿no? ¿Verdad? Debe ser hoy, hermano. Arranquemos desde este mismo día. El salmista decía, me apresuré y no me retardé. O sea, no puse ninguna excusa, no puse nada. No, es que no me deja el trabajo, que no me deja los amigos. No, el Señor te dice, el salmista decía, me apresuré y no retardé. Entonces no esperemos, hermano, hasta el año que viene para cumplir, ¿verdad?, con las promesas que le hemos hecho al Señor. En el discipulado del miércoles pasado estábamos hablando que a veces los cristianos le piden al Señor, Señor, ¿será que me debo congregar? En sus oraciones, ¿verdad? ¿Será que me debo congregar, Señor? No sé. Y evidentemente, pues, ¿será que, Señor, me puedo congregar aquí o allá? Pero de que te debes congregar, te debes congregar. Eso no debe ser una oración porque el Señor quiere que te congregue, ¿verdad? O, Señor, dame amor para mi hermano, aquel hermano cara de piña que cada vez que lo veo está todo, que no me sonríe, pero el Señor te ha dicho a ti, pues, que se ame, ¿verdad?, los unos a los otros. Y es la primera virtud de los dones del Espíritu, ¿verdad?, el amor. Entonces, pues, no le podemos pedir amor, debemos procurar y correr a hacer la voluntad del Señor, lo que nos ha mandado. Los mandamientos de Dios no son gravosos ni son pesados. Eso lo leemos en 1 de Juan 5:3. También dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Entonces el que ama no le importa el sacrificio que tenga que hacer con tal, pues, de agradar a esa persona, ¿verdad? Y te decía que aunque haya frío, aunque haya calor,
aunque haya ahora sí inundaciones, lo que sea, cuando estaba conquistando a tu esposa, eso no era impedimento, ¿verdad? Nada más fui yo, o fuimos todos, ¿no? Todos, ¿verdad? Vivías qué sé yo, en Galveston y tenías que ir a Conroe, tenías que atravesar la ciudad inundada y todo eso, no era ningún impedimento. Nada más ibas 2 horas, estabas allá 10 minutos, que era lo que te permitía el papá de la chica, 20 minutos y después 2 horas para atrás, y eso para ti no era ningún impedimento. Íbamos y era una felicidad. De la misma manera, hermanos, debemos agradar a ese Señor con ese mismo ímpetu, ¿verdad? Con esas mismas ganas. O eres de esos que cuando la chica le hablaba por teléfono y le decía, el hombre le decía a la chica que estaba pretendiendo, ¿verdad? Mi amor, no, por ti yo cruzaría mares, cruzaría océanos, cruzaría desiertos, cruzaría, pues, si la ciudad se inunda, yo cruzaría nada más por ti, por ir a verte. Y la chica le dice, está bien, mi amor, ¿y me puedes venir a ver esta noche? Y le responde, bueno, si no llueve, voy. Entonces, solamente era de boca, ¿verdad? No era nada de acción. Entonces, a los que les gustan los deportes, pues ahí están, llueva, esperando, qué sé yo, 5 horas que comience un partido. El partido es a las 5 de la tarde, ahí están a las 12, esperando que comience la previa. Y ahí se reúnen y esperan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les importa tener un sacrificio por hacer pues lo que les gusta, por agradarse en este caso ellos mismos. Y fíjate que a mí me pasó así una vez, me acuerdo que hace un tiempito quería ver el equipo de béisbol de mi ciudad y me fui a agarrar 2 gente. Ahí estuve todo el día esperando 2 tickets de béisbol. Y cuando estaba llegando así a la taquilla, me faltaban como 5 o 3 personas, me la cerraron. Y no, se acabó, vendido completamente. Y ya, ahí se me fue todo el día llevando sol. Terminé más moreno de lo que era porque el sol me pegó todo, cansado, simplemente por agradarme a mí mismo, ¿verdad? Y hice todo ese sacrificio. Bueno, Dios nos pide que le agrademos y para agradarle pues toca hacer sacrificio. Pero lo más importante es que no son gravosos, ¿verdad? Obedecer la palabra del Señor no es ningún peso. Y eso lo hemos comprendido cada uno de nosotros. Yo recuerdo que hace como, qué sé yo, 6 meses atrás, en pleno verano, aquí se dañó el aire acondicionado. ¿Sí recuerdas? Se dañó el aire acondicionado, pues yo veía algunos hermanos que andaban pero sudando, se les corría la gota gorda, que sí, escuchando la predicación y se movían. Pero ahí estaban escuchando la palabra, ¿verdad? Eso no era ningún impedimento, pues había que hacer ese sacrificio. Y un ventilador por allá, un abanico que hacía más ruido que el predicador, pero ahí estaban los hermanos, pues, porque quieren agradar al Señor y saben que, pues, que obedecer al Señor lo obedecen porque es de provecho para nosotros mismos y glorifica a Dios, ¿verdad? Cuando uno ama a Dios no es gravoso, todo es fácil, el orar, el leer la palabra, el congregarse. Cuando uno ama a Dios, nada de eso representa un peso, ¿verdad? El convivir con los hermanos, nada de eso representa un peso. Entonces, hermanos, estos 3 principios que estuvimos analizando, te los voy a recordar. Dios tiene derecho a demandarnos obediencia, ¿verdad? Dios, ¿por qué? Pues porque Él es un Dios creador, Él nos escogió y nos redimió y Él es digno de alabanza. Dios, hermano, a Dios lo debemos obedecer a su manera, no a nuestra manera. No porque yo crea, no porque yo sienta, no porque yo digo, no, así se obedece a Dios. No, su palabra es clara, pues y el Señor nos manda que le obedezcamos según Él quiere que le obedezcamos. Dice el Señor que lo debemos obedecer temiéndole, andando en sus caminos, ¿verdad? Amarlo y servirle de todo corazón. Es decir, entregarme por completo en sacrificio vivo. Y por último, estuvimos viendo la obediencia es para nuestro bien. Nada es gravoso. El Señor no nos dice, haz esto, haz aquello, porque quiere ser feliz y hacernos nosotros infelices. Nos lo hace por nuestro bien. Y para ir terminando, déjame darte ahora sí, una ilustración. Y es que dice que una compañía de vuelo, una de estas compañías aéreas, mandó a uno de sus mejores pilotos, ¿verdad? Lo mandó a que se fuera nuevamente a la escuela. Lo mandaron de regreso a la escuela para que refrescara conocimientos. A pesar de que tenía experiencia, pues cometió un error y era que le gustaba confiarse mucho en lo que veía, ¿verdad? Manejando un avión. Ustedes saben que un carro, pues lo manejamos, es viendo, pero un avión, pues necesitas tener conocimiento de una infinidad de controles y sensores. Pero a este piloto, pues le gustaba mucho guiarse por lo que él veía y lo que él sentía cuando iba pilotando el avión. Entonces dice que la compañía lo mandó pues a la escuela porque cometió el error de no aterrizar en el aeropuerto destino donde el avión estaba programado para aterrizar, pero no, él por guiarse y ver, aterrizó muchas millas retirados del aeropuerto, llegó a un aeropuerto pequeñito, pues y ahí dice que aterrizó el avión, dice esta ilustración, ¿verdad? Y dice cuando la gente de la localidad, del pueblito pequeño que lo vio donde llegó el avión, al ver ese avión, imagínense un avión pues de los gigantes, de lo que es un Boeing 747, de los gigantes, el pueblo vio que pudo aterrizar ese avión tan grande en esa pista tan pequeñita que solamente era para avionetas y aviones más pequeños. La gente quedó maravillada, dijo, no, este es un héroe,
este piloto es un héroe, le hicieron camisetas y le pusieron un nombre a una plaza y quedó como un héroe ahí porque logró aterrizar ese avión en ese lugar, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La compañía no se lo perdonó. ¿Por qué? Porque no confió pues en qué, en los sensores, en las computadoras que estaban pues programadas para dirigirse allá, y más confió él en su sentido, más confió él pues en lo que él veía allá abajo, que ese era el aeropuerto cuando el avión estaba marcando una ruta diferente. Y la gente del pueblo pues mandó algunas quejas, no, ¿por qué? Un error lo comete cualquiera, no, este piloto, ¿cómo lo van a sancionar, a castigar? Pero pues la compañía pues no le paró. Y así que lo sancionaron y lo mandaron al colegio otra vez para que reaprendieran. Y así, hermano, esta ilustración nos sirve a nosotros también. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros, la palabra nos dice que debemos hacerlo de esta manera, de esta otra manera. Ya está trazada la ruta, ¿verdad? Ya los sensores, ya los mecanismos de navegación aquí están. Pero nosotros a veces, no, yo pienso que es así. No, yo pienso que es de esta manera. No, así no se hace. Pero la palabra me dice que es de esta manera y a veces confiamos más en nuestros propios sentidos, ¿verdad? En nuestra propia intuición que lo que dice la palabra de Dios. Entonces a veces tenemos, hermanos, que volver a la escuela de la Biblia para aprender de nuevo la lección de obediencia y las instrucciones divinas. Y también me gustaría cerrarte leyendo este pasaje nuevamente. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guardad mis mandamientos. Invito a que inclinen su rostro, vamos a orar, a decirle, Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Este tiempo que permites que seamos expuestos a tu palabra. Dios mío, gracias porque sé que cada uno de mis hermanos ha preparado su corazón, Señor, como esa buena tierra que recibe una semilla donde ésta germina, Señor, y crece y da fruto y echa buenas raíces, Señor. Gracias porque tú nos has dejado en tu palabra la manera como debemos conducirnos, Señor. Nos has dejado en tu palabra marcada la ruta. Nosotros no debemos confiar en nuestra intuición y que sea nuestra vista, que sea nuestra opinión la que nos guíe, sino tu palabra. Como decíamos hace un momento, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Gracias porque te obedecemos, Señor, y no lo consideramos gravoso. Aquellos que hemos aprendido a amarte, a adorarte, Señor, a reconocer ese sacrificio que has hecho tú en la cruz por cada uno de nosotros. Nos deleitamos en alabarte y ese es el deseo, Señor, que cada uno de mis hermanos sienta de la misma manera, Señor. Que sea un deleite, que sea un gozo y que disfrutemos obedeciendo tu palabra, Señor. Que te temamos, Señor, en todo momento y no con ese temor de miedo, de terror, sino un temor reverente, Señor, en todas tus cosas, en tu palabra, en tus mandamientos. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites ver tu palabra, en el cual podemos crecer, Señor, aprender, con la cual somos exhortados, muchas veces reprendidos, Señor, pero sabemos que es para nuestro bien. Cuando te obedecemos, Señor, y cuando tú nos das mandatos, estatutos, cuando nos reprendes, sabemos que es para nuestro bien, Señor. Sabemos que cuando somos jóvenes muchas veces pensamos que la instrucción de nuestros padres nos es gravosa, la instrucción de nuestros padres, Señor, creemos en la juventud que es para hacernos la vida imposible, pero no es así, Señor. Al contrario, tú cuando nos das mandamientos, Señor, cuando nos pides que obedezcamos, que nos amemos los unos a los otros, que seamos buenos esposos, que seamos buenos padres, Señor, es por nuestro bien, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Te pido que lleves con bien a cada uno de mis hermanos, Señor, con esta palabra y que pueda ser puesta por obra, pueda ser puesta en acción, Señor, y cada uno de nosotros podamos dar respuesta a ella. Llévanos con bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.